Muy propicios días, chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo con consejos para estudiantes. Hoy quería traeros una serie de estrategias nuevas para memorizar información de forma más eficiente, cuando tengáis que estar estudiando para un examen de historia, de literatura, de filosofía o de cualquier otra materia, cómo hacer para que la información se guarde de una forma más sencilla y que no sea más fácil recuperarla luego el día del examen, que no tengamos que hacer tanto esfuerzo, ese esfuerzo sobrehumano para recuperar la información. Así que bueno, si te estás preparando para algún examen y quieres saber cómo hacerlo mejor, estate muy atento a estos consejos que te voy a dar. Lo primero que hemos de entender es cómo funciona el cerebro, y el cerebro no almacena la información de una forma lineal, no es una lista o no es un armario con cajones en el que podamos ir introduciendo la información de forma directa o de forma ordenada en distintos lugares. Nuestro cerebro, y más concretamente la red de neuronas que tenemos dentro, pues funciona eso, en forma de red. Por ello, ¿qué vamos a hacer? Algo que recomiendo muchísimo es que hagamos o establezcamos relaciones entre distintos conceptos. No solo que busquemos la aplicación práctica, que eso ya lo vimos en su día, sino que, por ejemplo, si estamos estudiando historia y estamos hablando de una guerra que hubo hace muchísimo tiempo, pues podamos unir ese concepto con otra guerra quizá más moderna. Directamente no tienen nada que ver, pero son conceptos que tienen algún tipo de afinidad. Para ello yo lo que haría sería dibujar un diagrama con los distintos conflictos y los iría enlazando, iría estableciendo relaciones entre esos conceptos. También lo podemos hacer con muchísimas otras cosas, con hechos históricos o descubrimientos. Por ejemplo, puedo hablar de un descubrimiento científico y relacionarlo, aunque sea medianamente, con una guerra o con el ascenso de un rey o con la aparición de un personaje histórico concreto. No está relacionado a lo mejor directamente, pero tiene cierta relación. Esto, ¿qué es lo que ocurre? Cuantos más relaciones establezcamos entre distintos conceptos, más fácil nos será tirar del hilo. Pensad que si tenemos, por ejemplo, una lista de números ordenada del 1 al 3 y los tenemos ordenados pues, como si fuese por una cuerda, del 1 al 2 y del 2 al 3, en el momento que cortamos la cuerda del 2 al 3, vamos a perder el hilo de los números que haya después. Sin embargo, si tenemos una red, es como si tuviésemos pues, un trazado de carreteras con varias autopistas que van a conectar distintos lugares. Si una está en obras, vamos a poder circunvalar e ir por otra. Entonces, utilizar diagramas para esto funciona muy bien, porque nos va a ser más fácil recuperar la información. Pero bueno, para crear esas relaciones, tendremos que hacernos una serie de preguntas. Por ejemplo, este concepto está relacionado con este otro concepto. ¿Qué parte o qué papel juega este evento concreto dentro del contexto en el que me sitúo yo, dentro de lo que estoy estudiando? ¿Por qué es importante este evento, este personaje que estoy estudiando? ¿Por qué? ¿Por qué es importante con esta asignatura? ¿Qué es lo que aportó? ¿Qué hizo? A partir de estas preguntas te va a ser más fácil establecer todas esas relaciones. Mi siguiente consejo es que le des cualidades humanas a los conceptos que estudies, aunque sean abstractos. Por ejemplo, imagina que estás estudiando una ley o estás estudiando distintas leyes. Bueno, a esa ley le vas a dar ciertas cualidades humanas. Por ejemplo, vas a decir que una ley es valiente y le vas a dar el que es fuerte porque era estricta y le vas a dar el aspecto de un personaje rudo, alto, musculoso, con barba cerrada, con pelo rapado y una cicatriz, por ejemplo. Es una ley muy dura, da miedo. Vas a poder darle esas cualidades. De esta forma te va a ser más fácil luego contarte a ti mismo una historia para ir enlazando todas esas leyes que tienes que recordar. Te va a ser más fácil y esto lo vas a poder enlazar con la estrategia o la del storytelling o la del palacio mental, que ya hablamos en su día, y de esta forma te va a ser más fácil recordar toda esa historia con la información que tiene asociada. Y mi tercer consejo es que utilices la técnica de la guardería, es decir, que expliques cualquier concepto complejo, un teorema matemático, una ley, como decía antes, que la expliques como si se la contases a un niño o una niña de 5 años de edad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero, te va a ser mucho más fácil recordar la historia, porque la vas a simplificar tanto que al final va a ser fácil que se te quede y va a ser fácil representarla. Es como las antiguas parábolas que se contaban en la antigüedad o los cuentos con moraleja. Van a ser muy fáciles de recordar.
Segundo punto, al reducir y sintetizar tanto la historia, o incluso contar una teoría económica, de una forma como la siguiente, pues si Pepito tiene 3 galletas y llega María y le quita una galleta y la divide en tantos trozos y se la da de comer a las hormigas o al perro, ¿vale? Y así seguiría. Si llegamos a reducir tanto la historia, va a sonar ridícula, va a sonar cómica y nos va a ser más fácil hacernos una imagen mental que va a ser mucho más fácil de recordar. Y bueno, esto ha sido todo por este vídeo, chicos. Espero que estas técnicas os ayuden a estudiar mejor, a memorizar esos conceptos que a veces cuesta interiorizar, cuesta recordar. Pero bueno, mucho ánimo con esos exámenes, mucho ánimo con los estudios, no desistáis nunca. Y por mi parte nada más, simplemente desearos un fantástico día, daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo. ¡Chao! Los exámenes de por sí ya son duros, pero cuando uno encima tiene que enfrentarse a una prueba de admisión, como la selectividad o la PAU, pues la cosa ya se complica un poco. Y yo esto es algo que os quería contar porque evidentemente pasé por ello antes de ir a la universidad. Es una época que recuerdo con ilusión a la par que con terror, y por ello quería contaros las cosas que me había gustado que me dijesen a mí en esa época. Y bueno, como sé que muchos de vosotros